Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto, como siempre, compartir este tiempo con ustedes y con la persona que hoy nos acompaña. No es la primera vez que está en el programa y se lo agradecemos muchísimo porque además tuvo la ocasión anterior que vino a Últimas Preguntas, tuvo una gran aceptación entre ustedes, entre los espectadores. Es decir, les gustó mucho el tema del que se habló. ¿Recuerdan aquella conversación con Catherine Lecuyer, que es la persona que hoy nos acompaña, sobre educar en el asombro? Era el título, además, del libro que acababa de publicar. Bueno, pues recientemente ha salido, yo tengo en mis manos la segunda edición, pero seguro que desde que hemos grabado este programa, unas semanas después, ya hay alguna edición más. La edición de Educar en la realidad. Es, no sé si un paso más, pero sí, desde luego, un punto de vista añadido a esta forma de educar que tiene mucho sentido, tiene mucho que ver con el sentido de la vida, pero que a veces se nos escapa. Bueno, mucho mejor que nos lo explique quien sabe del tema. Está con nosotros, como digo, Catherine Lecuyer, y con muchísimo gusto le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos, Catherine. Catherine, que es, como digo, autora de estos libros, es conferenciante, quizá muchos de ustedes en alguna ocasión han tenido la oportunidad de encontrarse con ella en algún foro. Colabora en la Universidad de Navarra en Mente-Cerebro. Si nos da tiempo también explicamos un poquito cuál es esta labor que realizas. Y además me gustaría contarle una cosa de un artículo que creo recordar que lo comentábamos en la conversación anterior, pero es que un artículo que ella publicó sobre la educación en el asombro, bueno, pues se ha convertido la tesis de su libro, Educar en el asombro, en una nueva hipótesis, teoría del aprendizaje. Ahora esto lo vamos a comentar también con Catherine, porque vamos a hablar de educación, vamos a hablar de aprendizaje, tú hablas de educar en la realidad. ¿Qué tiene que ver esta forma de educar en el asombro, ahora este paso que damos con educar en la realidad, con el constructivismo, con el conductismo, con esas, podríamos decir, grandes escuelas educativas, pedagógicas, que, bueno, pues se ha avanzado mucho en el tema de la pedagogía, pero se sigue utilizando el constructivismo y se sigue utilizando el conductismo? Ahora tenemos una nueva aportación, que es el asombro. Cuéntanos un poco, Catherine. La educación en el asombro es distinta del conductivismo en el sentido en que dice que el deseo de aprender nace desde dentro, ¿no? Desde el punto de vista del conductismo, el niño es como un cubo vacío al que vamos echando conocimientos. Entonces, no hay estados mentales internos, sino que todo viene desde fuera e inculcamos, no educamos. Desde el punto de vista del constructivismo, hay algunas ideas que coinciden, como por ejemplo que el niño es protagonismo de su aprendizaje, pero hay muchas diferencias con las premisas, ¿no? Por ejemplo, pues que el niño no construye los conocimientos, en la teoría de la educación en el asombro, pues no construye los conocimientos, sino que los descubre. Porque el niño se asombra, pero ante la realidad. Y la realidad no es una representación mental suya, sino que existe previamente a su conocimiento. Usted dice que, y es verdad, ¿cuántos de nosotros por la mañana lo primero que hacemos, o lo segundo, es coger el teléfono móvil, irnos a una aplicación sobre el tiempo, sobre la meteorología y ver qué día va a hacer? Cuando lo normal, o lo que se hacía habitualmente, es abrir la ventana, mirar hacia arriba y decir, pues parece que está nublado, hoy hace un poquito más de frío o hace calor, así que voy a dejar la chaqueta en casa. Esto es algo que ocurre con el tiempo y con tantas cosas más. Acudimos a buscar la realidad en lo virtual, en las tecnologías, cuando la tenemos tan cerca como abriendo una ventana. Yo creo que hay un poco de déficit de realidad en los niños, en los jóvenes, porque así como nosotros estrenamos la realidad a través del mundo real, pues ellos estrenan las cosas a través del mundo virtual. Entonces, esto interfiere en el aprendizaje de los niños pequeños, porque bueno, ya sabemos que en los niños pequeños todavía no están diferenciadas la memoria biográfica, que es la memoria sensorial, lo que se aprende a través de los sentidos, lo que se huele, lo que se toca, lo que se ve, y la memoria semántica, ¿no? Que es la memoria de lo que nos cuentan, más abstracta. ¿Cuál es la conclusión de eso? La conclusión es que los niños aprenden en contacto con la realidad, con lo que sienten. Aprenden a través de las relaciones interpersonales. Entonces, eso es clave para el aprendizaje.
pero es que, Catherine, desde muchísimos sitios nos están diciendo a los padres, es bueno que instales esta aplicación en la tableta o en el teléfono móvil, porque va a contribuir al desarrollo de tu hijo. Trata de buscar un colegio donde haya pizarras digitales y toda la serie de nuevas tecnologías, porque es fundamental, si no tu hijo no aprenderá nada. Entonces, claro, ¿qué hacemos los padres? Catherine, tú eres madre de 4 hijos. Pues buscar esas tecnologías y dárselas a nuestros hijos. Claro, todo eso que nos están diciendo se está basando en una serie de neuromitos de los que hablo en el principio del libro, ¿no? Por ejemplo, pues que los niños tienen una infinita inteligencia, que son potenciales genios, que más y antes es mejor, que tienen, pues que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Estos neuromitos, además de estar reconocidos por la OECD como neuromitos, ¿no? Son malas interpretaciones de la literatura científica. Y entonces nos llevan, muchas veces son premisas en muchos de los libros educativos de autoayuda, nos llevan pues eso, a buscar pues el parvulario que estimula mucho a los niños, a comprar todos estos DVDs educativos, supuestamente educativos, porque no sé si conocéis, ¿no? la saga de Baby Einstein, ¿no? Que tuvo que retirar sus pretensiones educativas, porque salían estudios que, bueno, pues que decía que no contribuye pues al buen desarrollo de los niños, ¿no? Entonces, todos esos neuromitos que son falsos, pues se deben a 2 cosas, ¿no? Primero, que detrás de esto hay una industria tremenda, ¿no? La industria pues, de los juguetes que hablan, de los DVDs, de los CDs y de todas las aplicaciones, ¿no? que dicen pues, que los niños aprenden jugando, ¿no? O cliqueando, ¿no? Por un lado, ¿no? Y por otro lado también está la naturaleza humana, ¿no? Que cae fácilmente ante la tentación de la vanidad, de pensar pues que podemos ser como dioses, ¿no? Podemos tener esa inteligencia infinita y esa atención infinita también, que esto es otro mito, ¿no? O sea, no somos como Dios, ¿no? Dios que si es el Dios todopoderoso y omnisciente en el que creemos, pues sí que es capaz de tener esa atención para cada uno de nosotros y tener los pelos contados, pero nosotros hemos de escoger cuando prestamos atención. No podemos prestar atención a la vez a 2 cosas que requieren procesar información. Esto es un hecho comprobado, ¿no? En neurociencia, hay estudios sobre eso. Sin embargo, es muy habitual ver a los niños haciendo un montón de cosas a la vez, o tratando de hacer, vamos a decir, ¿no? Porque... El multitarea, como lo que ocurre es que educar es buscar la perfección de la que es capaz nuestra naturaleza. Entonces, como buscamos una perfección infinita y no es realista, entonces eso pasa factura. Por ejemplo, el multitarea, hay un estudio en Stanford que hicieron comparando un grupo de gente de jóvenes que hacían mucha multitarea y otro que no, y encontraron en el grupo, miraron pues la memoria de trabajo, la capacidad de oscilar de una actividad a la otra y la capacidad de filtrar información a raíz de un criterio de relevancia. Y en esos 3 parámetros, los que hacían multitarea daban peores resultados. ¿Por qué? Porque si no se puede hacer y lo hacemos, pasa factura, es lógico. Y entonces una de las conclusiones del director del estudio, que a mí me ha dado escalofríos cuando lo he leído y ha sido una fuente de inspiración para escribir el libro, esa frase, ¿no? Dice, los que hacen multitarea intensa son enamorados de la irrelevancia. Enamorados de la irrelevancia. Y eso es muy duro, ¿eh? Bueno, esto es muy tremendo, sí. Porque entonces eso genera una generación, como decía Meg Wolitzer, ¿no? Una generación que tiene información pero que no tiene contexto, ¿eh? Que dice, tiene mantequilla pero no tiene pan. Y dice, pues tiene muchas ganas, pero no sabe anhelar, ¿eh? Porque no hay sentido. ¿Cuántas veces los padres hemos dicho... Es que claro, si todos los niños tienen teléfono móvil, ¿cómo no se le voy a dar al mío? Porque entonces no va a tener, se van a romper sus relaciones, va a haber un grupo de WhatsApp en el que él va a estar fuera si no tiene móvil. Si no tiene el smartphone o no tiene un iPad o no tiene una tableta digital, no va a poder conectarse a las redes sociales, con lo cual va a estar fuera también. No queremos que nuestro hijo se quede fuera y como digo, incluso antes de que nos lo pida, igual ya tiene el teléfono móvil, sin ir más lejos.
Yo creo que una vez hice un post en mi blog, la pregunta era cómo responder a tu hijo cuando te dices que mamá todo el mundo lo tiene, ¿no? ¿Y cómo respondemos? Recibí como miles de visitas en pocos minutos y pensé, Sí. uff, eso es un tema importante, Sí. ¿no? La gente está muy preocupada por ese tema. Entonces yo siempre digo, es que primero hay que hacer estadísticas con nuestro hijo, porque no es verdad que todo el mundo lo tiene. A lo mejor en una clase 25 lo tienen 5, pero como lo dicen muy alto, pues parece que es todo el mundo, pero no es así, ¿no? Primero, y luego hay muchos motivos, ¿no? O sea, tener todo antes de querer o de desear tenerlo, lo que hacemos es que bloqueamos el deseo a los niños, o sea, no les dejamos ni desear las cosas, ¿no? Saturamos sus sentidos, les embotamos. Y luego también, yo creo que el argumento más importante es que las cosas no son buenas y deseables porque todo el mundo las hace o las tiene. O sea, eso no es un criterio. Y algo tampoco es malo o no deseable porque nadie lo hace, ¿no? Entonces hemos de enseñar a los niños a valorar las cosas, ¿no? Porque son buenas, verdaderas y bellas, pero no porque todo el mundo las considera como las considera, ¿no? Que ellos entiendan que tienen que tener esa fuerte personalidad. Y las relaciones interpersonales, yo creo que estamos confundiendo la conexión wifi con la conexión humana, que no es lo mismo. Podemos tener mucha conexión wifi, pero si no tenemos esa empatía, ¿no? Esa capacidad de interpretar una mirada que no ocurre a través de un WhatsApp, pues no sé, como dice el proverbio árabe ¿no? Quien no sabe interpretar una mirada no entiende una larga explicación, ¿no? La empatía es tan importante y a través de esas nuevas tecnologías, que ojo que no son malas, yo siempre lo digo, yo no estoy en contra de las nuevas tecnologías, ¿no? De hecho las uso para trabajar y pienso que en un contexto laboral pues que ayuda mucho, ¿no? Pero en el libro matizo en función de la edad, porque no vale para todas las edades, todas las nuevas tecnologías. Claro, pero yo sigo quizá con esos neuromitos, si me permite. Sí. Muchos padres, el argumento que tienen o que tenemos, porque igual también nosotros mismos hemos caído en eso en alguna ocasión, es decir, no, si no pasa nada porque tenga el acceso al ordenador, al iPad o la tableta del tipo que sea o el smartphone, yo ya le voy a educar en la responsabilidad. Yo le voy a decir cómo tiene que utilizarlo, voy a poner unos filtros y aquí no va a pasar nada. Muy bien, pues eso es el argumento mayoritario, ¿no? Entonces, en el libro explico por qué ese argumento yo creo que es falso, porque es como dar las llaves a un niño de 10 años de un Ferrari y decirle, pues no corras, ¿no? O es como llevar un niño pequeño a un centro comercial el sábado por la tarde, centro comercial de 30.000 metros cuadrados, decirle, desarrolla tu orientación espacial. Que yo creo que esto no tiene sentido, que antes de adentrarse al mundo tecnológico el niño tiene que haber desarrollado una serie de virtudes, porque aún un niño pequeño tiene esa mente inmadura que aún no es capaz pues, de filtrar la información, como hemos dicho antes, en base a un criterio de relevancia, porque todavía no ha desarrollado ese criterio de relevancia. Luego no tiene esa fuerza de voluntad para poder decir, pues ese contenido no me interesa, ¿no? Y no tiene pues esa idea de la privacidad o ¿no? que estando en las redes sociales es muy difícil desarrollar eso. De hecho, hay un estudio interesantísimo, miran niños de 12 a 18 años y miran si los controles parentales, o sea, los filtros y las reglas que los padres, digamos, acuerdan con sus hijos, marcan la diferencia en el consumo de pornografía. O sea, si es un factor que puede reducir la incidencia de consumos de materiales que no son adecuados, ¿no? Y el estudio dice que no, que los niños, eso no es un criterio que marca la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Y el estudio dice, es el vínculo de calidad con los padres, es la confianza, es el vínculo humano, porque realmente... o sea, si un niño o un joven tiene esa relación de calidad, de confianza con sus padres, a través de las relaciones interpersonales, pues desarrolla su sentido de identidad, ¿no? Y saber realmente pues, quién es, en definitiva, ¿no? Y lo que está buscando y lo que no está buscando. Y eso es lo que es necesario para poder saber cuándo navegar, cómo navegar y qué buscar y qué no. Lo que ocurre es que, hablando de ese vínculo que sugiere Catherine, ¿cuántas veces estamos en casa
La mamá, por ejemplo, en el ordenador, el papá con la tableta y el niño con el smartphone. Sí, bueno, estamos conectados, ¿no? Como decía, con el wifi, pero no humanamente, ¿no? Eso no es buen vínculo, no es a lo que se refiere con vínculo de calidad. Bueno, en la yo cuando familia. hablo de vínculo de calidad no me refería a estar los cuatro mirando una pantallita, ¿no? Me refería a pues, unas cenas juntos, unos paseos juntos, ¿no? Y un paseo, pues siempre se me ocurre cuando pienso en excursión y nuevas tecnologías esa anécdota de Faro, ¿no? Sí. Que dos adolescentes que suben una montaña y el padre dice, mirad, hijos míos, qué puesta de sol tan bonita. Y dicen, jolín, papá, 2 horas caminando para ver un fondo de pantalla, ¿no? Entonces, no puede ser que nuestros hijos crezcan en una cueva digital. Tienen que estrenar la realidad y después, cuando ya puedan calibrar la realidad tal como es, cuando sean sabios, ¿no? Como decía San Bernardo, decía, ser sabio es aquel a quien la realidad, las cosas saben cómo son, ¿no? Entonces ya podrán adentrarse en ese mundo en el que hay muchas cosas bellas, por cierto. Claro. Pero hay que encontrarlas, porque Tomás de Aquino decía, hay belleza en todas las cosas, pero lo que ocurre es que lo que es feo es la ausencia de belleza. Y entonces para encontrar esa belleza, pues hay que tener el criterio, ¿no? Para encontrarla, ese criterio de relevancia. Si somos enamorados de la irrelevancia, nos va a costar. ¿Y cómo podemos enseñar a nuestros hijos a que sepan admirar lo que es bueno, lo que es bello, lo que es verdadero, antes de descubrir lo que seguro que también está en las tecnologías, sin ninguna duda, pero para que, como muy bien dice, para que lo sepan apreciar, tienen antes que haberlo conocido? ¿Cómo podemos hacer? Porque igual estamos un poquito perdidos ya, en apenas unos años, ¿no? Pues rodearles de oportunidades de belleza. De esto hablo más en el primer libro, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Pues no sé, yo encuentro que el eslogan este de Dove lo resume tan bien, que dice, habla con tu hija de belleza antes de que la industria de la belleza hable con tu hija. Entonces, ¿qué son las cosas bellas? Pues Tomás de Aquino decía, es la expresión visible de la verdad y de la bondad, ¿no? Entonces, ¿qué es verdadero bondadoso para los niños? Pues todo lo que respeta su naturaleza. Y volvemos a la definición de la educación que hemos dado antes, ¿no? Educar es buscar la perfección de la que es capaz nuestra naturaleza. La naturaleza del ser humano siempre es el punto de partida. Y en la educación, de qué es capaz nuestro hijo, su naturaleza es el punto de partida. Que no hay que confundir con darle al niño lo que pide él, por capricho. Porque una cosa es lo que pide el niño y la otra cosa es lo que pide su naturaleza. Lo que pasa es que a lo mejor lo que pide su naturaleza requiere mucho esfuerzo. Sí. A los hijos y a los padres. Sí, el esfuerzo por supuesto, ¿no? La realidad, la naturaleza, ¿no? La realidad es exigente. Hemos dicho antes que la diferencia de la educación en el asombro con el constructivismo, ¿no? Es que el punto de partida de la educación en el asombro es la realidad, pero objetiva, tal como es, ¿no? ¿Y por qué el esfuerzo en la educación en el asombro es importante? Porque la realidad no se construye, sino que se descubre, y al descubrirla el alumno acepta ser medido por ella. Entonces, ser medido por sí, ella. entonces reconoce la importancia del estudio y del esfuerzo para llegar a esa realidad, porque la realidad no la construye él, sino que existe, está ahí. Es todo un reto, el que tenemos los padres y los educadores. Hay muchos educadores que ven este programa y yo creo que es un gran reto porque incluso a nosotros mismos en apenas unos años, digo que desde que las tecnologías, ya ni siquiera digo nuevas, se implantaron de lleno en nuestra sociedad, igual somos los primeros que nos hemos olvidado de contemplar, admirar, aprender de la realidad, ¿no? Sí, yo creo también que estamos los padres, bueno, somos un poco víctimas, ¿no? de muchas industrias que nos bombardean de eso, hemos dicho antes, los neuromitos, y que nos hacen perder de vista pues lo que necesitan nuestros hijos de verdad, su naturaleza, ¿no? Estamos ahí dejándonos seducir por las modas, ¿no? Muchas de las cosas que se venden incluso en los colegios, que parece que si no buscamos eso, pues vamos a tener niños que estarán atrasados, ¿no? Que no entrarán bien en el mercado laboral, que esto también es otro hecho que no es cierto, porque hay estudios y podemos, una persona que de referencia, que es Larry Cuban de la Universidad
Universidad de Stanford, ¿no? Que profesor emérito ahí, él ha estudiado el asunto de las nuevas tecnologías en las aulas y dice de forma contundente, ¿no? Que dice que no hay conjunto de estudio que diga que las tabletas en las aulas, bueno, los PCs o las tecnologías mejoren las oportunidades laborales de los chicos o ni siquiera que mejoren los resultados académicos, y eso es importante. Eso sí, pueden existir estudios puntuales que digan pues, que mejora la motivación, pero ¿de qué motivación? Y esos estudios muchas veces, si miramos la letra pequeña, están patrocinadas por pues la industria, ¿no? La misma industria que vende sus productos, ¿no? Son estudios pues, que dicen que motiva, pero ¿de qué motivación estamos hablando? Motivación externa, la motivación que puede dar la fascinación ante la pantalla, ¿no? Es una motivación en la que el locus de control es externo. El locus de control es el lugar desde el cual se toman las decisiones de nuestras actuaciones, ¿eh? Y lo normal es que si queremos ser personas, que el locus de control sea interno, ¿eh? No controlamos todo en esa vida, pero nuestras decisiones tienen que ser nuestras, ¿no? Y entonces cuando estamos al remolque de la pantalla y de sus estímulos intermitentes, ¿no? Pues el que controla el proceso en ese momento no es el niño, es la aplicación de la pantalla con sus logaritmos, ¿eh? Cuando estaba leyendo el libro, bueno, pues coincidió que leí una entrevista que le hacían a Gustavo Entrala. Gustavo Entrala, que estuvo, por cierto, aquí en el programa, seguro que muchas personas le recuerdan, es un experto en tecnologías, en redes sociales, pero vino al programa para hablarnos del Papa, porque él fue uno de los iniciadores de la cuenta de Twitter que tiene el Papa. Bueno, pues él decía, y parece como que habíais coincidido en alguna ocasión y habíais hablado de este tema, él decía, me di cuenta en un momento de mi vida de que la vida es lo que está pasando mientras yo estoy en las redes. Es claro, y es que ahí estamos muchos. La vida está pasando mientras nosotros estamos creyendo vivir a propósito de lo que cuentan o lo que contamos en las redes sociales, ¿no? Claro, es que Huxley decía, la experiencia no es lo que te ocurre, es lo que haces con lo que te ocurre. Fíjate. Entonces, en las redes estamos bueno, con un locus de control externo, ¿no? Estamos como un poco en un lenguaje un poco de calle, a ver lo que me echan, a ver lo que me echan, sí. Entonces, bueno, dejamos quizás de pensar. Hay una cosa interesante, ¿no? Que es que han hecho un estudio en jóvenes, desde el año 79 a 2009 y encontraron una bajada de la empatía en un 40%. Y entonces ellos atribuyen esa bajada a la entrada de las redes sociales, ¿eh? ¿Por qué? Y explico una anécdota en el libro de una periodista en los Grammys en 2011 que tuvo un infarto en directo y entonces, claro, es un hecho muy triste, ¿no? Y al final, pues la anécdota, el vídeo del infarto en directo, bueno, se cortó, pero ese trocito circuló por las redes y se viralizó. Y entonces empezó en Facebook con miles y miles de me gusta, en Twitter la gente encantada, riéndose, comentarios, bueno, pues que realmente una persona haría quizás con ese filtro en la pantalla, pero que si estuviese delante de esa persona que está a punto de morirse no haría nunca. Llegó a ser considerado uno de los momentos memorables de los Grammys, cosa tremenda, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, la pantalla a veces pone ese filtro que nos impide sentir con, porque la empatía es sentir con, y la empatía es el preámbulo a la compasión, que es sufrir con. Y la compasión es el preámbulo a la misericordia, ¿no? Que es compadecerse por el sufrimiento o las miserias de los demás. Y entonces cuando vemos esa carencia de sensibilidad en los jóvenes, es que tiene muchísimas implicaciones. Y bueno, no hay que ser tremendista, ¿no? Pero hay que estar al tanto de que estamos tratando de cosas serias. Pero a mí me gustaría que viniera otro día. Encantada. Y hablamos de más cosas. Por supuesto. Invitada queda, pero una última cuestión muy brevemente, porque hay muchos padres o educadores que ahora nos están viendo y dicen, madre mía, mi hijo se pasa un montón de horas en la tele, cuando deja la tele coge la tableta o la maquinita, yo sigo diciendo maquinita, soy muy antigua, ¿qué voy a hacer? La videoconsola, que no me salía la palabra, y dicen, esto ya no tiene remedio. ¿Tiene remedio? ¿Hay marcha atrás? Por supuesto que hay marcha atrás. Es que yo creo que la frase la más tremenda y la más triste que escucho tan a menudo es una batalla perdida.
Y esto no podemos decir eso los padres. ¿Por qué? Porque somos primeros educadores. Y no podemos tirar la toalla nunca de educar, porque es una obligación, es un derecho, es una responsabilidad. Y por supuestísimo que podemos hacerlo. Pues hablamos un poco más en el próximo programa que nos volvamos a ver. Muchísimas gracias, Catherine Muchas Lecuyer. gracias a vosotros. Hasta muy pronto, y a todos ustedes, amigos, gracias también por este tiempo que nos han dedicado. Y nos vemos, si ustedes lo desean, si Dios quiere, tan pronto como la semana que viene, el próximo domingo. Hasta entonces.